Muy buenas tardes o buenos días de nuevo. Aquí estamos en esta segunda sesión y voy a hacer primero un pequeño resumen de lo que vimos ayer, ¿no? En nuestra primera sesión. Había como mucho ruido de fondo, pero no sé si se va a quitar. Pero bueno, entonces... Es que alguien no tiene apagado su micrófono. Sí. Bueno, entonces les decía que en la anterior sesión vimos el concepto de persona y personalidad, que se podría resumir en que somos personas y tenemos una personalidad o modo de ser. La personalidad en el fondo es eso, es el modo de ser. Hicimos un breve recorrido histórico desde los griegos con Empédocles y los elementos de la tierra. Luego vimos la idea de persona con una dignidad única, libre y autoposeerse. Hablábamos de esto, no ser persona y tener personalidad, la persona que tiene una dignidad única gracias, digamos, el concepto de persona toma fuerza gracias al cristianismo. El concepto de personalidad aparece después en la teología medieval como un atributo de la persona. Somos personas y tenemos personalidad. Vimos la tipología clásica de Galeno, con esos 4 tipos de temperamento heredados, el melancólico, el sanguíneo, el flemático y el colérico, sobre los que volveremos. Ayer hicimos como un pequeño ejercicio de fisiognomía, a ver si a través de la cara podíamos intuir el modo de ser de las personas. Luego veremos más a fondo cómo ir en otra sesión del temperamento al carácter. Hablamos de esas clasificaciones modernas que parten todas del Big Five, de Costa Macrau, que tienen el acrónimo inglés OCEAN, Openness, apertura, C, conscientiousness o responsabilidad, que siempre se van viendo estas 5 características en un polo positivo y negativo. O sea, openness, conscientiousness o responsabilidad, extroversión en un polo, extroversión, y en otro polo, introversión. Después, A, que es agreeableness o amabilidad, que en el polo positivo es ser muy amable, ser abierto, estar muy pendiente de los demás, y en el polo negativo pues es el contrario, ¿no? Tener muy poco interés por los otros. Y al final la N de neuroticism, que son esas personalidades perfeccionistas, con tendencia a la inseguridad, con capacidad de agobiarse más, en el polo, digamos, más positivo de neuroticismo. Y en el polo negativo son personas serenas, capaces de tomar distancia de las cosas, de dejarse ayudar. Hablamos de no quedarse en las apariencias, no quedarse en las máscaras. Las máscaras que vienen del griego, ¿no? Personalidades, acuérdense que viene de persona, de prosopon, máscara. Ese poner una máscara que se utilizaba en las tragedias griegas no solo para ocultar la cara del representante, del actor, sino también para amplificar la voz. No quedarse en las máscaras. Las máscaras dificultan conocer a la persona, las apariencias. Las máscaras hacen que no se sepa el nombre, que no se vea el rostro. Y tanto el rostro como el nombre son una icona de la personalidad, lo que nos representa. Incluso para Dios el nombre es muy importante. Dios nos conoce con nuestro nombre. Y eso, desde el punto de vista del acompañamiento espiritual, es muy útil decírselo. Mira, es que Dios te conoce con tu nombre a la gente. Saber escuchar, decíamos al final, ¿no? A cada persona única e irrepetible. No somos de piedra, no somos como una especie digamos, de algo arqueológico, como un Moai, que se le puede admirar, contemplar y etiquetar, ¿no? Poner una etiqueta. No, las etiquetas las ponemos, pero no deben ser etiquetas inamovibles. Bueno, esta personalidad, es decir, este modo de ser que se forma desde antes del nacimiento, ya dentro de nuestras madres, hasta el final de la vida, ese modo de ser depende mucho del desarrollo, de cómo nos vamos desarrollando como personas. Y en ese desarrollo vamos a introducirnos hoy, en la sesión de hoy. Quería partir comentándoles un poco, recordándoles la historia de un gran personaje llamado Pompeo Magno. Pompeo Magno era, en el siglo I a.C., un gran general
de Roma. Fue miembro, con Julio César y Craso, del primer triunvirato de esa Roma. Contribuyó al gran avance del Imperio Romano y ganador de muchas batallas, un hombre muy bueno. Al final terminó, muy bueno en este sentido, digamos, no sé moralmente, ¿no? Pero terminó luego peleado con Julio César y lo asesinaron en Egipto. Pero lo que me quería fijar de Pompeo Magno, un hombre aguerrido, un gran guerrero, un gran colérico, por lo menos en gran parte podemos decir, ¿no? Como conquistador, es que una vez en una de estas batallas marítimas, él tenía que asegurar la llegada de provisiones a Roma para que el pueblo romano y los patricios comieran. Y claro, se encontraban con muchos piratas, se encontraban con una tormenta, el mar bastante complejo, y los marineros dijeron, nosotros aquí no nos subimos a este barco, estaban un poco amotinados. Y él les convenció y la arenga se hizo famosa en latín, ¿no? Que les dijo esto, ¿no? Navigare necesse est, vivere non necesse. Navegar es necesario, vivir no es necesario. Yo no sé qué habríamos hecho nosotros si nos lanzan en un barco con todos los peligros y nos dicen eso sin más, pero es muy interesante porque habla de la importancia de un proyecto en la vida, que en el fondo tener personalidad es tener un proyecto y lanzarse aunque sea difícil. Hay otra frase de Pompeo Magno, y con esto ya le dejamos a Pompeo, que también se ha hecho famosa y esta vez no es suya, sino que es de un grupo de piratas, porque una de las grandes batallas de Pompeo Magno fue, uno de los grandes éxitos, logros, fue pacificar el Mediterráneo, quitar a los piratas, ¿no? Que impedían el avance de Roma, la llegada de víveres, la entrada de riqueza. Cuando les tenía a todos juntos, a muchos ya, a otros habían desaparecido, en una isla, les trató con humanidad. Y cuentan los historiadores que los piratas le decían a Pompeo Magno, cuanto más te comportas como hombre, más te asemejas a los dioses. Que es otra frase interesante en nuestro camino hacia el modo de ser de personas buenas, de personas hacia los demás, de personas para los demás. Porque todo parte de ser auténticos, de comportarse auténticamente como lo que somos, con una naturaleza humana. Nascor, viene de ahí nacer, ¿no? Nascor, naturaleza. Tenemos una naturaleza humana. Bien, vamos a entrar ahora a la presentación de nuestra primera sesión. Les comparto la pantalla, que espero que la estén ya viendo. Y bueno, vamos a ver aquí, ¿no? Etapas del desarrollo y afectividad sana. Intentaré centrarme un poco más en lo que es la afectividad, es decir, algunos aspectos de la afectividad, ese mundo emotivo, ese mundo sentimental nuestro. Veremos, como decía el padre Manuel, la infancia, la teoría del apego, la adolescencia y la identidad que se adquiere fundamentalmente allí, el adulto y el anciano. ¿A quién le importa, decía San Juan de la Cruz, si un ave está atada por una cuerda pequeña o grande? Si no la rompe, no puede volar. Estas palabras de San Juan de la Cruz se aplican bien al desarrollo humano. Uno puede tener, digamos, ataduras, pequeñas o grandes, que impiden volar. Si vemos la vida humana, si vemos esa formación de nuestro modo de ser como un vuelo, nos impiden volar. Más adelante veremos cómo las heridas nos tiran para abajo y nos impiden alzar el vuelo. Y hay muchas cosas, pero poco a poco, si volamos, si vamos cortando ataduras, en realidad llegamos a la madurez, tomamos distancia de lo más material, que es la clave de la madurez. La clave de la personalidad está en eso, alejarse de la inmediatez del cuerpo y lanzarse hacia afuera de uno mismo, hacer palanca de la dimensión espiritual nuestra. Pero claro, muchos factores nos pueden mantener atados al suelo, muchos factores pequeños o grandes. Estamos hechos para volar, pero hay
cuerdas o hilillos sutiles internos o externos que nos atan al suelo. Volamos. Y volamos, o deberíamos intentar volar como las aves. Muchas veces vemos en el cielo las aves, sobre todo las aves grandes, los patos, los gansos, los ibis, bueno, flamencos que vuelan en formación en V o en V, en formación triangular, ¿no? Donde va uno delante, como se ve aquí, y todos los demás detrás. Pero es interesante porque aunque vuelan todos juntos, apoyándose unos a otros, cada uno tiene una visión de lo que hay por delante. Hay uno que va adelante, pero los demás van un poquito distanciados y logran mirar hacia adelante. Logran tener la perspectiva, tienen un proyecto propio. En el acompañamiento espiritual, de algún modo, aunque nosotros ayudemos a los demás, podemos ir delante o podemos ir por aquí, les ayudamos, cada uno tiene que tener esa autonomía propia de ver su futuro, de ver su proyecto delante. Ahora, este volar todos juntos, digamos, ser para los demás, de algún modo, y tener ese aspecto relacional muy presente, nos ayuda, como ayuda en la metáfora, a las aves a aprovechar todo el impulso del aire, a ganar en aerodinámica, se protegen unas a otras, se cansan muchísimo menos, eso también lo saben los ciclistas. Aquí sé que está escuchando un ciclista que tiene el récord de caídas y fracturas de clavícula en la bicicleta, una cosa increíble. Pero bueno, dejando a los ciclistas de lado, pasamos de nuevo a las aves, ¿no? Las aves, como los ciclistas, van uno delante y otro detrás para cortarse el viento, para apoyarse. Pero a diferencia de los ciclistas, ven siempre por esta disposición lo que tienen delante. No hay nadie que no vea lo que tiene delante. Vuelan con los demás y nosotros tenemos que volar con los demás, pero autónomamente, intentando ser conscientes, este es otro ejemplo de las aves, intentando ser muy conscientes de quiénes van alrededor nuestro. Los estudios muestran que estas aves son perfectamente conscientes, por la cuenta que les trae, porque si no se chocan y se estampan contra el suelo, de quién llevan al lado. Saben quién va al lado. Lo tienen en su pequeña cabeza. Nosotros tenemos que saber quiénes van a nuestro lado. Tenemos que mirar alrededor, tener esa circunspección para darnos cuenta de que no estamos solos. Así, los peligros se hacen más llevaderos, se sortean los montes, las quebradas, las dificultades y se avanza. Muchas de las cosas de nuestro modo de ser dependen del ambiente, en mucho nos han influido los demás, y vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión, y volveremos también en otras, a ver cuánto depende del ambiente y cuánto depende de nosotros. Y para esto nos metemos un poquito en el mundo afectivo, y lo primero es decir que la afectividad es buena. Es el centro de nuestra vida, es como el corazón se utiliza como metáfora para hablar del mundo afectivo. Cuesta a veces llegar, como si fuera, digamos, un laberinto. No es tan sencillo, pero luego se llega aquí, al centro, que si está maduro, es estupendo. Y vale la pena, y es muy importante llegar a ese mundo afectivo. Este cuadro es de Pier Augusto Brescia, que es un amigo mío, ya falleció, el creador de la pintura hermenéutica, era un cardiocirujano del Gemelli, y cuando ya llevaba tiempo era el segundo cardiocirujano del Gemelli, haciendo cirugía de corazón, se dio cuenta que sabía pintar, y empezó a pintar unas cosas maravillosas, y dejó la cirugía, y decía una frase, que yo la recuerdo bien, ¿no? Yo antes tocaba el corazón con mis manos, ahora lo toco a través de mis obras. Y es verdad, el corazón, ese mundo afectivo como metáfora, se toca de muchos modos, y a veces no se toca materialmente, no se toca con muchos conocimientos, se toca a través del arte, se toca a través del mundo afectivo propio, dándose a conocer uno mismo. Pero el corazón es bueno, y tiene ese mundo afectivo como metáfora del corazón, varios elementos. Esta diapositiva muchos ya la conocerán, que me gusta ponerle un gráfico de intensidad y duración y vemos los 3 elementos básicos, ¿no? Emociones, sentimientos y pasiones. Y entonces se distinguen cada uno sin más en
la duración, la emoción es más intensa, dura menos, el sentimiento dura más, y la pasión, en el sentido psicológico, dura más y tiene una gran intensidad. Y el cuarto elemento es el estado de ánimo, o el tono del humor, que de algún modo lo complica todo, lo tiñe con su tonalidad alta o baja, y depende de muchos factores. Aquí encontramos el miedo, la vergüenza, la tristeza, el odio, la alegría, el enamoramiento, la pasión. Todo eso son emociones, sentimientos o pasiones, que son en positivo o en negativo. No conocer este mundo afectivo, no hacernos cargo de nuestros sentimientos, es como vivir con un desconocido dentro de la propia casa. Para citar a Fernando Sarraiz, un psiquiatra al que conozco mucho, y que tiene un libro muy bueno que se llama Conocer la afectividad. Y es verdad, o sea, tenemos que partir sabiendo, ¿no? ¿Por qué yo pienso esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué tengo odio? ¿Por qué tengo alegría? ¿Por qué tengo tristeza? Nuestro modo de sentir es bastante universal. Casi todo el mundo siente, o mejor dicho, las manifestaciones de ese sentimiento de odio, de alegría, de tristeza, se manifiestan corporalmente y en el rostro de un modo muy parecido. Pero está muy influido por nuestro contexto cultural, por lo que yo conozco del mundo que me rodea, por mi bagaje cultural, por mi historia, por mi desarrollo, por cómo yo me he ido formando como persona, por las heridas que han quedado de algún modo allí. Les quería poner dos ejemplos con unas diapositivas que puse justo antes de la pandemia para explicar esto mismo, cómo distintas cosas nos hacen reaccionar emotivamente de un modo muy distinto. Bien, esta primera fotografía, ¿qué es lo que vemos aquí? Un crucifijo, un Cristo desgastado, que a algunos les puede decir qué bonita obra de arte, la podría poner yo en mi capilla, la podría poner en algún sitio. Ahora, si conocemos un poco más el contexto, nos va a despertar otro tipo de emociones. Si yo les digo que esto es una pieza de bronce como de este tamaño, que se llama fumie en japonés, y que la usaban en Japón para ponerlas en el suelo y descubrir a los cristianos. Y les hacían pisarla, y les decían, si no la pisas, o les mataban o les enviaban al destierro. Claro, todo el mundo afectivo nuestro, ante esto que yo les he revelado, y para algunos habrá sido muy conocido, cambia de perspectiva, porque vienen actos de desagravio, actos de amor a este Cristo tan gastado porque ha sido muy pisado por gente que renegó de su fe. Renegó relativamente porque es una situación muy dura, o pisas o te matamos. Bueno, a muchos o te desterramos, a muchos les llevó al martirio, a muchos les llevó al destierro, otros los pisaron simplemente y de aquí me escapo como puedo. Pero, claro, cambia el modo de percibir, cambia el modo emotivo. Y esto es muy interesante, porque nos ayuda a darnos cuenta de que para juzgar a una persona o para conocernos a nosotros mismos, tenemos que tener un contexto. A otros, en vez de darles esta, digamos, sensación positiva, digamos, de amor, de desagravio, les puede dar rabia, ¿no? ¿Cómo pueden haber sido tan bestias? Bueno, siguen habiendo bestias iguales o peores en todo el mundo. La segunda diapositiva es esta. ¿Qué es lo que ven aquí? Bueno, ¿qué es lo que es esto? Son murciélagos que se venden para ser cocinados, comidos, en un mercado de Indonesia, como si fueran pollos. Entonces, claro, esto también puede generar cosas muy distintas. Por ejemplo, si a mí me gustan los murciélagos, me puede entrar hambre, ¿no? Estamos cerca de la hora de almuerzo, un murciélago frito podría venir bien. A otros les puede dar pena, pobre murciélago, con lo buenos que son, fundamentales para mantenerlos alejados de los mosquitos, son fundamentales, ¿no? En fin, y a otros, al enterarse de que esta fotografía está tomada a finales de febrero, principios de marzo de este año, en un mercado de Indonesia, cuando ya estaba la crisis de la pandemia por coronavirus extendida en muchos lugares del mundo, y aquí en Roma bastante avanzadilla, claro, lo que les entra es rabia. Y estos que comen murciélagos y después nos pegan los virus, ¿no?
También eso puede ser una falta de conocimiento, no sabemos qué ha pasado del todo, no sabemos cómo ha entrado, pero yo se los pongo para hacernos ver que todo en un contexto puede generar emociones muy diversas. Salgo de nuevo de esta presentación y vuelvo con ustedes para contarles ya más cara a cara un último ejemplo de cómo el mundo emotivo transforma mi modo de percibir las cosas. El conocimiento, todo, ¿no? Lo que llevo dentro cambia por completo también el tipo de emociones que experimento. Stephen Covey contaba en una conferencia que una vez, yendo en el metro, con mucha gente, había un señor con una familia de varios chicos y chicas, jovencitos, niños, ¿no? 5, 6, que estaban por ahí, armando bastante revuelo, subiéndose las sillas, molestando a otro pasajero, gritando, jugando. Claro, y la gente se empezaba, como puede ser más o menos lógico, a enfadar, a entrar en un estado emotivo negativo contra el señor y contra los niños. Y él mismo, en algún momento dijo, bueno, yo tengo que hacer algo. Este señor está pasando de todos nosotros. Y se dirigió a él. Le dijo, perdone, son sus hijos, ¿verdad? Sí, sí. Mire, no sé si les podría usted decir algo, porque están armando mucho revuelo y molestan. Y este señor le dijo en ese momento, mire usted, es que me acaban de comunicar la noticia de que su madre, la madre de estos chicos, mi señora, acaba de fallecer en el hospital. Y no soy capaz de decirles algo. Claro, ese conocimiento mayor de una realidad íntima, una persona que te la ha abierto, cambia por completo tu modo de percibir. Tus emociones se transforman. Ya no es la rabia, ya no es el descontento, es la compasión. Te abres a los demás. Bueno, pues las emociones son un sistema de alarma. El otro día me preguntaban cómo saber que una persona puede estar deprimiéndose o cayendo en un estado de burnout. Bueno, el estado emotivo interior es una alarma muy importante. En concreto, las emociones negativas, el miedo, la tristeza, juzgar que todo está mal. Por ejemplo, en estos días de pandemia, fijarse solo en lo negativo, buscar continuamente noticias negativas sobre el virus, leer continuamente de muertes y desastres, todo eso nos va cargando por dentro y puede ser una señal de que nos estamos deprimiendo o quemando. Cuando Paul Ekman, que es el gran, digamos, gran científico actual de las emociones, Paul Ekman, profesor emérito de psicología de la Universidad de California, escribió uno de sus libros más conocidos, Emotions Revealed, Emociones Reveladas, la revelación de las emociones. Se propuso como objetivo el llegar a conocer a la gente y conocerse a sí mismo de tal modo que pudiera anticipar, quería él, cómo voy a reaccionar, cómo será mi emoción, si reaccionaré con rabia o no, si reaccionaré con odio, con ternura, con desprecio, con miedo. Bien, dice que es lo más difícil. Darse cuenta de cuándo uno se está emocionando en sentido positivo o negativo. Es muy difícil. Las emociones comienzan tan rápido que a veces no es fácil notarla y depende mucho de nuestro desarrollo personal. Vuelvo un momento a la presentación. Dejamos los murciélagos y nos vamos hacia adelante para decir, ante algo que nos despierta la emotividad, hay algunas preguntas claves que se las voy a dejar aquí y por eso se las pongo. Primero, ¿qué siento? ¿Y cómo se llama lo que siento? ¿Qué actividad interna ha desencadenado en mí? Que esto es bastante universal y produce más o menos lo mismo. El miedo produce lo mismo, la alegría produce lo mismo, etc. ¿Por qué siento esto? ¿Es adecuado lo que siento en su intensidad, en su cualidad, en sus causas? ¿Cuál es la forma más adecuada de reaccionar a lo que siento? ¿Escaparme, enviar un mail al mercado de Indonesia para que no sigan vendiendo murciélagos?
acompañar a este señor que ha sufrido tanto al hospital, sonreírle, darle la mano, abrazarle, tomar a los niños, llevarlos a mi casa. ¿Qué es la forma más adecuada? ¿Cuáles serían las consecuencias después si yo ante algo que me ha despertado la emotividad tengo ganas de pegarle a una persona? Si le pego, ¿qué pasará? Si le digo una mala palabra, si salgo corriendo. Esta, digamos, es cascada de cosas para hacer, es muy práctica y muy útil. Hay que tener claras las emociones que tenemos, que nacen de ese océano, de ese ocean de nuestra personalidad, que son las emociones básicas, las recuerdo, ya las mencioné: tristeza, miedo, ira, alegría, y con un montón de sinónimos. Y las negativas van siempre juntas: vergüenza, frustración, inseguridad, repugnancia, odio. Y las positivas también. Esta es una característica del mundo afectivo. Lo negativo atrae lo positivo atrae lo negativo. Cada etapa del desarrollo tiene sus retos y sus emociones. Erik Erikson hablaba de la infancia con la confianza, la autonomía, la iniciativa, la laboriosidad; la adolescencia con la identidad; la juventud, la intimidad, reto. Algo que tengo que ganar, algo que va formando mi mundo emotivo. El adulto, la generatividad; y el adulto mayor, la integridad. Con una serie de virtudes: la esperanza, la esperanza tan propia del niño, la voluntad, la finalidad, la competencia. En la adolescencia, esta diapositiva también la he puesto otras veces y algunos la recordarán: la fidelidad, el amor. En el adulto, los cuidados; y en el adulto mayor, la sabiduría. Con dos binomios claves: identidad, intimidad; fidelidad, amor, que se forman en la adolescencia y la juventud, fundamentales para la etapa de la vida. Me he extendido más en esto porque es clave para entender lo que viene, que verán que queda bastante bien detallado en algunas pocas diapositivas. La infancia y la teoría del apego. Es clave la madre para el niño. Son clave los momentos iniciales, los momentos en que un niño puede estar con su madre. San Agustín, no sé qué ha pasado, ya había uno como una raya. San Agustín consideraba que en la infancia el hombre era, decía él, como el niño, perdón, como una flecha tirada en un arco. Y esa flecha tirada en el arco, decía, en el ser humano se ve mucho más tirada hacia atrás que en cualquier otro animalito pequeño. El niño es muy débil, decía, pero tiene un porvenir muy grande, tiene un proyecto muy grande, está orientado hacia algo muy grande. Igual que una flecha tensada mucho hacia atrás, pero que está a punto de ser lanzada hacia adelante. Bueno, aquí tienen la flecha, que es clave, ¿no? Como concepto que San Agustín cita en La Ciudad de Dios, es como un concepto arcaico, podemos decir, del concepto más moderno de autotrascendencia, la importancia de salir de uno mismo. El niño, cuando madura, va saliendo de sí mismo. Primero se chupa el dedo, luego se mira a su cuerpo y después mira a los demás. Primero a su madre, que es el nacimiento, casi el nacimiento, el embrión de la personalidad. Aquí, esto es lo que decía Gordon Allport. Primeros días de un niño, similar a un feto. En cuanto a personalidad, hay muy poca. A las 2 semanas deja de llorar y mira. Y mira primero a su madre. Embrión de personalidad. 2 meses sonríe. Y aquí sitúa Gordon Allport, que ayer se los presenté, gran científico de la personalidad, el nacimiento de la personalidad. A los 6 meses se encuentran, ya a la mitad del año, temperamentos muy distintos. Niños tranquilos, niños agitados, niños traviesos, todo eso se encuentra allí. Bueno, y dentro de la infancia es clave la teoría del apego, que surge con John Bowlby, inglés, y Mary Ainsworth, de los Estados Unidos. Estas son unas montañas en la frontera de Kirguistán con China y Kazajistán, que fueron dedicadas en el 2005 por el grupo de alpinistas que por primera vez subió estos montes, en esa parte tan recóndita, ¿verdad? Fueron dedicadas y se les puso el nombre precisamente de Mount John Bowlby, con 4.300 metros, y Mount Mary Ainsworth,
con 4.100 metros. Estos dos personajes descubrieron científicamente la importancia que tiene la madre como figura de apego, como base segura. John Bowlby fue encargado de hacer un estudio psicológico muy potente de los huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Y después Mary Ainsworth, y ahí descubrió esto, ¿no? Que los niños necesitan una madre, necesitan un apego, alguien para explorar el mundo. Y Mary Ainsworth ideó un estudio científico llamado Strange Situation, en que se ponía a la madre, al niño y a un investigador, al que iba a investigar, dentro de una sala. Y la madre de repente se iba. Y se estaba todo esto grabado y se veían las reacciones de los niños ante la ausencia de la madre. Y se fueron clasificando a los niños, ahora les voy a poner para que vean a los protagonistas, ¿verdad? Ahí está Mary Ainsworth y John Bowlby. Clasificaron a los niños, y luego se vio que esto se mantenía en la edad adulta, en niños con apego seguro, apego inseguro, inseguro seguro, ambivalente y otras características, ¿no? Y se vio que los que tenían un apego seguro, es decir, los niños que cuando se iba la madre se ponían nerviosos, y cuando llegaba, la recibían con alegría, y se lanzaban hacia ella. Había otros niños que en cambio cuando llegaba la madre se enfadaban, no querían verla. Otros niños que cuando se iban la madre no les importaba nada. Eran niños que tenían una relación con la madre difícil. Bueno, de aquí se ideó esto que digo de la división de niños y que sigue en el adulto con la capacidad o el tipo de apego que tienes. El profesor Insa, el doctor Francisco Insa, en un libro de varios autores que se llama Amar y enseñar a amar, tiene todo un capítulo dedicado a esto, al apego. Pero entonces, ¿cuál es el apego seguro? El apego seguro es el que ha tenido una madre o una figura materna, porque también la madre puede morir, pero es una figura que te da calor, que te da compañía, que te da seguridad en la vida. Esos niños con un apego seguro son niños alegres, sensibles, con un desarrollo adecuado, afectivos y seguros de sí, serenos exploradores, que no tienen miedo de estar solos en medio del mundo desconocido, cooperadores y competentes. Bien, les pongo ahora unas diapositivas que son un poco esquemáticas, con texto, pero también tenía la ilusión de que les quedara, para que vean tres aspectos, ¿no? El conocimiento de uno mismo, el sentido de yo y la autocrítica. En la primera infancia, la infancia más chica, el conocimiento de uno mismo es características físicas, posesión y conducta. El niño centrado en sí mismo. Todavía no ha empezado a salir en este proceso de autotrascendencia. Todavía no ha aprendido a volar con otros. Va volando, más que volando, va dando tumbos solo. El sentido del yo es todo positivo. Es la fusión del yo real con el yo ideal. Hay algunos que se mantienen en esta etapa de la infancia y mantienen un yo ideal parecido al yo real. La autocrítica, mejor, distintos, ¿no? Autocrítica, no pueden hacer autocrítica. El niño pequeño no critica nada de sí mismo. En la infancia tardía y media, el conocimiento de sí mismo ya es la comparación con los otros, es positivo y negativo en diversos campos, observa que los otros le valoran negativamente y esto influye en él. La emoción clave de la infancia es la alegría, la esperanza, mantenerla y fomentarla en los niños. Luego hay emociones negativas, como los miedos, que se aprenden. Y en los niños también se puede aprender la vergüenza y pueden ser exageradas. Todo eso hay que intentar evitarlo. La adolescencia. Vamos en estas etapas. Claro, la adolescencia es clave, y es clave para la formación de la personalidad, sobre todo la identidad. La identidad y la intimidad, como vimos en el ejemplo de Erik Erikson. Aquí tienen a Greta Thunberg, que todos conocerán, ¿verdad? Activista del cambio climático, personaje del año del Times, y pusieron en la portada su foto con este subtítulo: El poder de la juventud. Es verdad, la juventud tiene un poder enorme y hay que ayudarle. Quizás en la adolescencia es el momento en que la flecha está más tirada hacia atrás. Es interesante esto. Y esperando a ser lanzada, y de la adolescencia depende mucho. A diferencia de lo que pensaba Freud, la adolescencia hoy en día se considera clave para la personalidad, para tu modo de ser.
En lo mismo que decíamos antes, el conocimiento de sí mismo en la adolescencia es aprobación o desaprobación, puede ser sentido del yo positivo o negativo, hay muchas contradicciones, y autocrítica empieza a ser importante la valoración del grupo. La valoración del grupo es clave. La preadolescencia, esta adolescencia inicial, 12, 11 años, es muy importante porque los niños todavía le hacen caso a los adultos y se les puede ayudar, se les puede orientar en la vida, se les puede ayudar a ser más responsables. En la adolescencia tardía, el conocimiento de sí mismo depende de los valores personales y de las creencias. Ya el adolescente se va metiendo más dentro de sí mismo y se abre también a un mundo. El sentido del yo es positivo y negativo en diversas situaciones, apropiado, y se valoran diversos parámetros. Hay autocrítica. Pero la clave es que hay unas líneas aquí que las ha puesto alguien con el mouse. No sé si alguien tiene puesto el mouse como señalar fotografía. No soy yo porque no tengo otro mouse, igual las podría quitar. Pero bueno, el hecho es que en esta diapositiva que ven aquí se ve un ferry y la Estatua de la Libertad. El ferry es para explicarles la semejanza que hay, o la similitud, la analogía, entre el paso del adolescente a la vida adulta, que necesita del grupo, necesita de un barco, que es el grupo. Y se mueve con libertad, y hay que darle libertad, pero hay que enseñarle responsabilidad. Decía Víctor Frankl que quería ver al frente de la Estatua de la Libertad una estatua de la responsabilidad, que es esa libertad positiva o para algo, para ser auténtico. Y aquí les quería poner el ejemplo de un chico auténtico, Carlo Acutis, que será beatificado el día 10 de octubre. Este chico que murió con 15 años en el 2006 era un apasionado de informática y decía que su autopista al cielo era la Eucaristía. Creó una página web para la Eucaristía. Una frase suya que se hizo muy famosa es: todos nacen como originales y muchos mueren como fotocopias. Tenemos que intentar morir no como fotocopias, sino como originales, con ese proyecto nuestro, que es el de cada uno, el que Dios ha querido, que es una maravilla. Esa es una adolescencia bien llevada, una adolescencia en que la clave es, decía, la identidad, adquirir la identidad. Así se pasa a una vida adulta agradable, en que las arrugas no importan, en que los achaques no importan, en que uno puede sentirse y ser de verdad todavía muy útil en el ministerio sacerdotal, en la profesión, en lo que nos toque, porque se ha podido envejecer sonriendo de acuerdo a ese proyecto que uno ha ido teniendo. Aquí hay que ser perseverantes. La eternidad nos espera, de algún modo hay que también aceptar mejor la emotividad. Decía Platón que a los 50 años las personas maduran más, y por eso en la República dice que para gobernar la polis tiene que ser gente de sobre 50 años. Es cierto que con el tiempo se toma más distancia del mundo afectivo. Uno sabe por qué le molestan las cosas y no, o no. Uno puede estar más tranquilo ante las dificultades, ante la frustración, pero no siempre. Depende de cómo hayamos vivido las etapas anteriores, depende de algunas heridas de las que hablaremos más adelante. Muchas experiencias nos van quedando metidas en el cuerpo, experiencias positivas o negativas, experiencias quizás de una crisis de media edad o crisis de los 40 años. Decía Dante, y así comienza su Divina Comedia, ¿verdad? Que también sé que hay alguno aquí que sabe de memoria algunos cantos enteros. A la mitad del camino de mi vida me encontré en una selva oscura que la recta senda había perdido. Iba en un camino y se encontraba como en un agujero, perdido, una selva oscura, el infierno. El infierno de no saber dónde está la salida a tu proyecto, de querer volar y estar en el suelo, encadenado quizá por pequeñas o grandes cosas. ¿Quién le saca a Dante del infierno? Le saca Virgilio,
que es la persona que le ayuda, alguien que vive para los demás, y le toma y le ayuda a volar, le ayuda a abandonar el infierno, a pasar por el purgatorio, hasta llegar al cielo. Tendríamos que poder vivir diciendo: el pasado no me preocupa porque lo abandono en la misericordia de Dios. El futuro tampoco, porque lo dejo en su providencia. Y el presente tampoco, porque es el amor de Dios. Y llegamos a la diapositiva conclusiva, ¿no? Tenemos que apuntar y ayudar a la gente a apuntar, a tirar bien esa cuerda hacia atrás. No tirarla tanto que se rompa, pero no tampoco que la flecha haga así y caiga allí nomás, sino que apunte bien y que apunte al blanco. Para apuntar al blanco, para dar al blanco, hay que mirarlo y hay que apuntar al centro. Y para eso necesitamos ayuda. Los demás, que nos van diciendo cómo está el viento, cómo está el aire, cómo está, pues todo. Bien, la flecha tensada en el arco está esperando ser lanzada y puede salir bien. Podemos volar si volamos todos juntos con la ayuda de los demás. Salgo de nuevo y concluyo. Cada emoción, ¿verdad? Cada emoción produce sus propias señales en el cuerpo. Conviene reconocerla. Decía Paul Ekman que un rostro, un solo rostro, es capaz de transmitir 10.000 emociones distintas. Lo decía él, yo no sé. Es increíble. Sobre todo el rostro, supongo, de las mujeres, que tienen cientos de sonrisas distintas. Por ejemplo, el hombre tiene menos. La más fuerte de las motivaciones, las más fuertes de todas, el hambre o la impulsividad de tipo sexual, emotividad sexual, son tan fuertes que son capaces de apagar otras, incluso estar por encima del deseo de conservación en algunos casos. O sea, la emotividad influye mucho en nosotros, influye más o menos, depende de cómo nos hayamos hecho. Pero, y con esto concluyo y termino, no estamos determinados por un pasado, lo seguiré diciendo. Estamos simplemente condicionados por muchas cosas, pero cada uno tiene su historia, una historia maravillosa, una historia en la que podemos ayudar con el acompañamiento espiritual. Ahora está de moda decir en la publicidad que ya no es clave el storytelling, ¿no? El que te cuenta historias, que hubo un tiempo que era la clave máxima de la publicidad, contar una historia. Ahora la clave es el story, ¿cómo se dice esto? Story doing, hacer una historia, ser tú protagonista de tu historia. Pues esto es lo mismo. En el mundo nuestro necesitamos ser protagonistas de nuestra propia historia. Decía un escritor famoso que la mejor de las novelas se escribiría si alguien fuera capaz de escribir bien la propia historia de su vida. Bueno, con esto yo termino y doy paso a las preguntas que supongo que habrá muchas. Muchos saludos, padre Wenceslao. ¿La cámara también? Ah, ahora. Sí, ya estoy aquí en la apertura de audios. Qué buena foto. Quería preguntarle si la inteligencia emocional de Goleman es lo mismo que las virtudes humanas, o cuál es su aporte de él para en este campo, ¿no? Sí, mira, Goleman, como sabes, es es psicólogo, doctor en psicología, y fundamentalmente un periodista, que lo que hace es juntar, porque también se dedicaba a eso, juntar muchos datos de psicología y ponerlo en un libro, muy bueno por cierto, que se llama Inteligencia Emocional, donde nos va dando muchas pistas para entender el mundo emotivo. Pienso que es un libro útil, bueno, sabiendo que él mismo, digamos, con naturalidad va citando a diversos autores. Por ejemplo, cita mucho a Paul Ekman, por supuesto cita a Jerome Kagan, bueno, a diversos autores que son los científicos que están detrás de lo que él ha juntado en un aspecto muy bueno. Entonces tú me preguntas, ¿es lo mismo la inteligencia emocional que las virtudes? Yo creo que no, pero son siempre complementarias, porque en realidad nosotros, el ser humano, somos una unidad. Cuerpo, psique y espíritu. Y la inteligencia emocional, como la entiende Goleman, que no es un concepto suyo, sino que él lo divulga, con su núcleo, con su punto central, que es el autodominio, el autocontrol dentro de la inteligencia emocional, pienso que es
claro, es algo que se adquiere con virtudes, pero son distintos nombres. Los nombres hay que ponerse de acuerdo, pero uno puede hablar perfectamente de autodominio o de templanza. Puede hablar de comprensión, salir de uno mismo, de autotrascendencia o de virtud de la caridad, de tolerancia a la frustración o de esperanza. Bueno, son distintas cosas. Su aporte es mucho, bueno, y pienso que vale la pena, pero las virtudes cristianas dan un paso adelante, porque la virtud cristiana no es solo un empeño humano por dominarte a ti mismo, por controlarte a ti mismo. La virtud humana cuenta con la gracia de Dios, cuenta con la ayuda de los demás en un modo muy particular. Eso te contestaría. Gracias. Para subir a una montaña como la que se ve detrás de tu foto, ¿no? Que es la montaña de nuestra vida. Muchas gracias, Padre Wenceslao, por la conferencia. A ver, una pregunta que me hace ruido también desde con lo que conversábamos ayer, y la introduzco, perdón, la introducción un poquito extensa, pero para explicarme. Desde hace décadas, la cultura occidental, según un poquitito la tesis de Bajot y Franzen, está inmersa en una mutación cultural que implica el paso del paradigma que ellos llaman de razón social, donde importa mucho el deber y los valores, etcétera, al paradigma de la autorrealización autónoma, donde importa lo que a mí me beneficia y la conquista propia y personal y punto. Y en este contexto cultural, de alguna manera, se está alentando lo que Maffesoli llama el juego de las máscaras, es decir, a las identidades múltiples, ir acomodándote, ir poniéndote las máscaras según el contexto. Y esto provoca que las personas en general solo se comprometan con aquello que les reporta un beneficio, o sea, donde yo algo logro conseguir, aunque sea la valoración del otro, allí estoy, y cuando no, no. Y por otro lado, no sientan ningún reparo en jugar a ser héroes o villanos, pues dependiendo del contexto es la máscara que se ponen, o sea, la identidad que van asumiendo. Y así podemos tener chicos de primera comunión muy comprometidos y esos mismos chicos después encontrármelos en una revuelta con actos de violencia incluida muy fuerte. Entonces, en este contexto, mi pregunta es cómo dialogar. Insisto en eso de dialogar porque a veces la tentación es atrincherarnos y no dialogar. ¿Cómo dialogar con estas corrientes culturales para educar a la responsabilidad y a la autenticidad, acogiendo esa imagen de Carlo Acutis, que me gustó mucho, cómo no morir como fotocopia, sobre todo si se nos alienta a través de las redes sociales a mostrar compulsivamente lo que estamos haciendo, o sea, como una imagen muy comercial de nosotros, como también denuncia Byung-Chul Han, que ayer recordábamos, ¿cierto? ¿Cómo educar, cómo dialogar sin cerrarnos, sin ir así como poniendo barreras y punto? Esa es mi pregunta, padre. Muy bien. Muy bien. Bueno, probablemente tú también podrías seguir avanzando en la respuesta, pero ya que me toca a mí, ¿qué te puedo decir? O sea, esto depende también, hay dos partes, ¿no? Siempre en un conflicto o en una dificultad, siempre hay dos partes. Lo veremos más adelante en la génesis de los conflictos y la resolución. Y las dos partes, si no dialogan, no hay ninguna posibilidad de ponerse de acuerdo. Y para dialogar hay que conocer lo que piensa el otro. Para poder dialogar, que decías tú, sin pelearse, conocer primero. Ahora, lamentablemente ocurre que muchas ideologías que no les interesa la verdad, porque en el fondo lo que les interesa es el poder, triunfar ellos y adquirir cada vez más poder, no te permiten este diálogo, simplemente te dejan de lado. Tú les dices, oye, pues yo creo que los jóvenes sería bueno que tengan una identidad fuerte, sería muy bueno que tengan como hombres y mujeres, que es clave, porque la identidad no es fluida. Los chicos nacen u hombres o mujeres, salvo casos de enfermedad, que también existen, y ante los cuales cabe la mayor de todas las comprensiones. Me refiero a niños que nacen con estados intersexuales o problemas ligados a la genética, digamos, ¿no? Esos niños, pues la medicina desde siempre, bueno, desde siempre no, pero desde hace mucho tiempo sabe cómo tratarles. Y no es tratarles como ideología, es tratarles como niños que tienen una identidad. Ahora, si esa identidad tú la haces fluida, al final lo que tienes son problemas. Niños que no saben, o chicas que no saben qué es lo que son. Y encuentras gran cantidad, por ejemplo, hoy en día de adolescentes mujeres que quieren que les frenen su adolescencia. Ahora,
¿Qué pasa? Que si tú intentas dialogar en esto y das razones médicas y explicas lo que dice el Colegio Médico Americano y les pones un artículo del New England Journal of Medicine y otro de no sé dónde, simplemente no te escuchan. En muchos casos te encuentras con una barrera. ¿Qué hacer? Les vas a tratar con cariño, les vas a tratar con respeto, pero no hay mucha posibilidad de diálogo. Lo que podemos saber es que el proceso de madurez, de formación de la identidad propia, parte de conocerte a ti mismo y parte de la verdad. La verdad es la verdad, no es lo verificable, como decía William James, ¿no? El fundador de la psicología científica. Es mucho más que lo verificable. Hay verdades que no son verificables científicamente, porque la verdad está por encima de lo que es la ciencia hoy. Poco a poco hay cosas que se van verificando, pero hay algo por encima, hay algo superior, hay también una naturaleza humana que está por encima de muchas cosas. Bueno, ¿cómo ayudar a estos chicos que tienen dificultades de identidad? Con la formación lo antes posible, la ayuda en la familia, explicar a la familia estas cosas que intenté decir también, de cómo formar un yo fuerte, un yo que esté seguro, con una base segura. Donde hay amor, habitualmente no hay muchos problemas futuros de tipo de personalidad o de tipo de identidades. Bueno, quizás me he ido por alguna rama, pero es más o menos lo que te contestaría. Mi pregunta es la siguiente, en vista justamente a los acontecimientos que hemos vivido como iglesia en relación justamente al ámbito de la afectividad en el último tiempo y que claramente se relacionan con este gran tema, ¿cómo estos aportes que usted realiza y que iluminan muchísimo en términos de madurez humana, se pueden insertar de una manera más sistemática, justamente en el proceso de formación de aquellos que están llamados o se están preparando para el ministerio, ya sea sacerdotal, el ministerio diaconal, justamente para ponerse luego al servicio de las comunidades, y justamente en la relación con las otras personas, manteniendo justamente esa madurez o aportando a esa madurez tan necesaria. Además, hemos de considerar que hoy día muchas de las personas o jóvenes que están en este proceso de formación venimos en alguna medida un poco carentes de algunas de estas experiencias vitales positivas que nos ayuden. Entonces venimos un poco heridos, como dice Papa Francisco, ahí tenemos la experiencia de ser misericordiados, pero en este camino en el ámbito humano de esa formación y apoyo necesario, que a veces en las casas de formación, desde la teología, desde las distintas áreas de la formación al ministerio, no es una de las prioridades, el apoyar de manera continua y sistemática esta formación humana. ¿Cómo se puede insertar o mirar de una manera un poco más seria en este ámbito? Muchísimas gracias. Bueno, pienso que excedería a mis competencias, ¿verdad? Decir ahora cómo podemos ingresar esto en un programa de formación. Lo que sí te puedo decir es que la Congregación para la Educación del Clero lo tiene muy claro y en la última ratio instituciones de la formación sacerdotal se han incluido muchos aspectos de psicología, incluida, por ejemplo, la visita a especialistas, hacer test a los candidatos al sacerdocio. O sea, el interés existe. Hay diversas universidades en Roma que ofrecen cursos especiales, yo te puedo hablar de la nuestra. En la Universidad de la Santa Cruz hay un centro especial que se llama Centro de Formación Sacerdotal, donde hace 2 años ya, 2 años sí, se hizo un curso entero donde vinieron muchos participantes, como 500 o más de todo el mundo, también de Chile, a hablar sobre la afectividad, en la formación de los candidatos a sacerdocios, en la formación de los sacerdotes mismos. De ahí salió un libro que se llama Amar y Enseñar a Amar. Luego en este otro libro que ayer presenté también, digamos, el sacerdote, psicología de una vocación, hay varios temas de esto. O sea, hay mucha gente que se da cuenta de la importancia de estos temas y se están tocando. Ahora, la psicología no pienso que sea la panacea para salvar a la iglesia. Yo pienso que es como siempre el amor a Dios, la gracia de Dios, los sacramentos. En los años 70 se empezó a meter psicología por todos lados, sobre todo psicología con un tinte y una base psicoanalista, me refiero a todos lados en la iglesia. Y se pretendió que muchas candidatas a ser religiosas y muchos sacerdotes
se hicieran un psicoanálisis freudiano. El resultado fue bastante desastroso. Terminó con muchísimas personas abandonando la vocación, y claro, fue un desastre. O sea, no creo que la psicología sea el camino, pero sí saber de psicología. Ahora, un sacerdote, perdón, me da un poco de vergüenza, digamos, porque estoy hablando de sacerdotes, ¿no? Pero que un sacerdote que reza, que cuida la Santa Misa, que vive la liturgia de las horas, que está pendiente de los demás porque sabe que es para los demás, o un diácono, perdona, tú eres diácono, o una persona que se forma para diácono. Bueno, esa persona tiene su identidad muy clara. Una persona que quiere entregarse a Dios en el celibato y vive coherentemente así, tiene su identidad muy clara. Y eso es mucho más importante, esa coherencia, y mucho más importante para el futuro de la Iglesia que el estudio de psicología. No es necesario hacer grandes estudios de psicología para darse cuenta, lo que dicen, bueno, que han dicho todos los papas, lo que dice la Congregación del Clero, que por ejemplo, no hay que admitir al sacerdocio a personas con dificultades en la castidad. Con dificultades importantes, porque dificultades las tenemos todos, pero dificultades importantes, dificultades de una cierta entidad, todos tenemos que luchar, todos tenemos que esforzarnos. Y eso es algo que lo puede saber una persona sin necesidad de grandes estudios de psicología. Bueno, esto es lo que te diría, y espero que efectivamente se vayan metiendo mejores programas de formación para los sacerdotes y para los seminaristas y para los candidatos al diaconado en estos temas de humanidad, yo diría. Mientras más te comportas como hombre, más te asemejas a los dioses, que le decían los piratas a Pompeo Magno. Muy bien, ¿qué más? Me oye, padre. Buenos días, padre Wenceslao. Buenos días, buenos días. Desde la parroquia de San Jerónimo Pativilca de la diócesis de Huacho. Saludos del Monseñor Antonio Santarciero, también de Perú. Bien. Mi pregunta es, cuando uno es confesor, director espiritual y confesora, hay casos de niños y niñas abusados, en este caso directamente sexualmente. Usted exponía sobre la orientación de los niños, sobre el objetivo a donde quieren llegar. Mi pregunta es, ¿cuáles son los métodos, consejos, alternativas usted ofrecería, aportaría para orientar a estos niños y niñas abusadas, padre? Bueno, tu pregunta nos introduce en un tema muy complejo que en realidad voy a tratar un poco al hablar de las heridas, que hablaré más adelante. Las heridas en este proceso. Hoy he querido mostrar el proceso de desarrollo. Luego entraré en las heridas. Y por supuesto que lamentablemente una de las grandes heridas son los abusos. Iremos viendo porque ¿qué es lo que entra allí? Entra, como siempre, el saber qué ha pasado. Saber, ¿verdad? Conocer. Reconocer y entra de un modo muy importante el perdón, que lo veremos después. Pero claro, es un tema muy complejo. ¿Cómo orientarles? Claro, quizás al final, cuando terminemos de hablar de todo el tema y las heridas, alguna orientación más podrá sacar. Es un tema muy complejo. Lo primero es la comprensión, escuchar sin asustarse y escuchar y luego prevenir. Lo que tenemos que hacer es que no vuelva a ocurrir nunca más, al menos en la iglesia, un abuso. Y eso se puede hacer con la formación. Se puede hacer si nosotros, cada uno de nosotros, lo tiene esto muy claro, y tolerancia cero, como ha dicho el Papa, ante esos que son crímenes. Entonces estamos ante una persona que ha sufrido un crimen, una cosa que la marca, que le deja una herida muy profunda, pero ya entraremos un poquito más en qué cosas hacer. Por el momento te podría decir esto, digamos, rezar mucho, escuchar y prevenir para que eso no vuelva a ocurrir nunca más. ¿Cuál es la relación de la identidad y la intimidad como etapa del desarrollo psicológico con la espiritualidad? Bueno, la identidad y la intimidad están muy relacionadas. Yo en algún otro curso suelo contar la historia porque me gusta mucho de María Luce Gamboni, una chica que hace unos años tenía 18 años y estudiante de último año de colegio,
gran voz, gran cantante del norte de Italia, que la eligen como protagonista de Romeo y Julieta, del musical. Ella tiene que ser Julieta. Está ensayando y poco antes del estreno le dicen que tiene que hacer una de las escenas, tiene que salir ella media desnuda, desnuda entera en realidad, con una bata semitransparente. ¿Eh? Y ella dice, bueno, ¿y no me puedo poner algo? No, entonces le dicen que no, pero esto no estaba en el contrato. ¿Eh? Y al final, bueno, pues siguen sellando con juicios legales, con cosas, y al final eligen a la segunda y la ponen a ella, ¿no? Como protagonista. Le escribió una carta muy bonita a sus compañeros de curso que decía, yo hoy he perdido mi sueño. Había dejado pasar un tren enorme, un tren muy importante, de mucha riqueza, de mucha fama. Ser protagonista de Julieta en un musical que se estrenó aquí en Roma, muy cerca de mi casa. Bueno, pues eso, fama para todo el mundo, y dinero para ella y para toda su descendencia. Y dijo, yo he perdido porque he dejado mi sueño fuera, pero he ganado, porque he antepuesto a ese sueño mío y a esos hombres y a esas mujeres que querían aprovecharse de mi femineidad para ganar dinero, he antepuesto mi intimidad. ¿Mm? Ella quiso proteger su intimidad. Y es verdad, la intimidad protege la identidad y la identidad protege la intimidad. Y esto lo vemos cuando se pierde el pudor incluso en la forma de vestir. Se pierde mucha identidad. Los chicos y las chicas masa, que caminan todos iguales, y además sin ropa son todavía más iguales, porque dicen, no, mucho más bonitas, todos iguales, carne, ¿no? Carne, alguna carne que da un poco incluso de repulsión, pero ahí van, carne caminando, ¿no? Pero claro, han perdido identidad, porque claro, el vestido en el ser humano es parte de tu identidad. El ser humano, a diferencia de otros animales, se viste de un modo muy interesante, que es parte de tu identidad. Bueno, entonces, y la intimidad, claro, no es solo en estos aspectos más corporales, también la intimidad de lo que llevas dentro, tener una interioridad. Una persona que no tiene intimidad externa, tampoco tiene muchas veces intimidad interna o interioridad. Por tanto, le costará mucho más rezar. Le costará mucho más estar tranquila consigo misma. Y aquí voy quizás contestando más directamente a tu pregunta. ¿Qué relación tiene con los aspectos espirituales, de la vida espiritual? A una persona con falta de identidad e intimidad, le falta capacidad de meterse dentro de sí misma para conocerse, para autocriticarse con una crítica sana, para crecer interiormente, para pedir ayuda, para hablar con Dios, para relacionarse con Dios. Y a lo mejor le falta también capacidad de relacionarse con los demás. Porque eso, salir de uno mismo, ser para los demás, requiere una buena identidad y requiere una buena intimidad. Son aspectos de la vida del espíritu, el salir de uno mismo, el darse a otros. Esto te contestaría. Mi pregunta es que si no se ha tenido una adolescencia sana o un apego sano en los primeros años, esto condiciona al adulto a desarrollarse de forma normal. ¿Y hasta qué punto entra aquí la espiritualidad? Y podríamos detectar esto en el discernimiento vocacional. Sí. La respuesta es sí, condiciona. Condiciona. Todo eso que, si no hemos tenido una infancia, una adolescencia adecuada, un apego adecuado, eso condiciona, pero no determina. O sea, podemos cambiar nuestro modo de ser. ¿Cómo tenerlo en cuenta en el discernimiento? Bueno, conociendo a la persona, sabiendo qué es lo que le ocurre. Acuérdate que no tenemos que ver, digamos, reglas o números o tablas o test, sino que tenemos que ver a la persona concreta y escucharla. ¿Qué problema tiene? Y entonces a ver si en la medida en que la persona sea consciente y te dé a conocer sus dificultades de la infancia, eso puede salir de allí algo que a lo mejor requiere un acompañamiento psicológico, además del acompañamiento espiritual, para salir de eso. Pero acuérdate, condicionados pero no determinados. El ejemplo clásico que a mí más me gusta, que pone el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? En la Spe Salvi, que habla de ella, es esta religiosa canosiana Giuseppina Bakhita,
que fue tratada como esclava, vendida como esclava, maltratada, digo, abusada, probablemente de todo, ¿no? Que fue vendida finalmente a Italia, y en Italia aprendió a conocer al parón, al jefe, al dueño, que en su lenguaje original, ella era de Sudán, significaba el padre, el dueño, y ese parón era Dios. Y eso le ayudó mucho, y fue santa, con lo cual, condicionados pero no determinados. Entra mucho en juego la espiritualidad. Pienso que este curso, cuando terminemos, espero que dé alguna pista y alguna luz de cómo la espiritualidad puede ayudar en esos casos heridos, en esos casos más difíciles, a salir adelante. ¿Cómo determina en una posible vocación sacerdotal con un joven, o cómo subsanar esa ausencia de la imagen paterna o materna de una familia disfuncional? Bueno, de esto, que también es una herida, ¿verdad? La ausencia del padre y una familia disfuncional, voy a hablar un poquito más al mencionar las heridas, pero ya voy adelantando cosas. ¿Y cómo suplirlo? Bueno, siempre es necesario para una persona, para un chico, tener una figura de referencia. Y muchas veces puede ser un amigo, un tío, un pariente, un familiar, y el sacerdote muchas veces se transforma en una familia en una figura de referencia. Por eso es tan importante que el sacerdote sea de verdad Jesucristo. Porque la única figura de referencia válida en el sacerdote es Jesucristo. El padre fulano, que es una estrella, es un star de YouTube, es un star de las vías sociales, llena los estadios, ¿no? No sirve de nada si no es Jesucristo. Y eso ustedes lo entienden muy bien, porque nuestra identidad como sacerdotes es ser Jesucristo. Si yo soy Jesucristo y muestro a Jesucristo y tengo esa paternidad espiritual de Jesucristo, podré ayudar a ese joven. Por supuesto que lo mismo que decía antes, si hay una herida potente allí por la ausencia del padre, que de verdad causa el apegamiento hacia el padre, también es algo que se ha estudiado. A veces menos de lo que se debiera, pero la ausencia de la figura paterna es muy importante y puede dejar heridas también importantes. ¿Cómo salir de ella? Con lo que te he dicho, y a veces con el recurso también a especialistas. Personas capacitadas para ayudar mejor a la persona a darse cuenta del problema que tiene y a reconvertir todas sus dificultades en algo bueno. Porque en realidad muchas de las cosas malas que nos pasan en la vida, muchas de las experiencias negativas, incluso de las heridas, pueden transformarse en experiencia positiva. En algo que nos lleve a crecer nosotros mismos y a ayudar a otros. Todos ustedes, seguro, que tienen en la cabeza alguna experiencia negativa personal que les ha ayudado, no solo a ustedes, sino que para orientar y guiar después a otros. La Iglesia haciendo una autocrítica y le pregunto, yo en su exposición que me parece excelente y dentro del propio proceso personal, 25 años de sacerdocio y 35 de religioso, de joven me acuerdo porque mi trabajo ha sido la misión con jóvenes con problemas infractores en conflicto con la ley. Entonces he pasado mucho tiempo en reformatorios y de un tiempo para acá mi espejo ha sido Jesús como encarnación de Dios, como un hombre, como un ser humano integral, ¿verdad? Entonces yo creo que ha habido o hay un proceso de unir, de integrar la psicología y la espiritualidad. Claro, la espiritualidad y la experiencia de Dios juegan un papel importante. La pregunta que tenía que hacerle era eso, ¿no cree que ha habido muchos momentos en que la Iglesia oficialmente hemos transmitido una visión dualista, no solo del mundo, sino también del propio ser humano, ¿no? No sé, ¿qué nos puede decir? Porque yo siento que hay una integración entre psicología y personalidad sin que todo lo psicologicemos. Está la gracia de Dios, pero que la gracia de Dios actúa si la naturaleza humana también pone su aporte. No sé, en ese aspecto de gracia y pecado, ¿no? Muy bien. Bueno, como dices, efectivamente, vamos en la vida de entender mejor la unidad del ser humano en sus aspectos
físicos, fisiológicos, orgánicos, psíquicos y espirituales, en una unidad. Claro, hay más de 400 escuelas de psicología, y claro, es difícil encontrar lo útil que tiene cada una, porque se meten en tan cantidad de cosas y tantas profundidades, pero de muchas se pueden sacar aspectos positivos. Yo diría, la Iglesia como tal, pues ha tenido siempre este interés. Fíjate, bueno, no sé si siempre, pero desde hace mucho tiempo, por lo menos en el Vaticano II, en la Spes Salvi, que es ese documento de la relación de la Iglesia y el mundo, se dice explícitamente que se haga uso en la teología y en la ayuda de las almas de los conocimientos científicos de las ciencias humanas, y se nombra en particular a la sociología y a la psicología. Entonces, el interés está. Lo que pasa es que, claro, es la ciencia humana verdadera. La ciencia verdadera. No todas las ciencias transmiten la verdad, porque a veces la ciencia se pone al servicio de la ideología. Y lo que transmiten es la idea que tiene el científico de turno, digamos, ¿no? La idea que tiene el científico de turno. Entonces, eso no puede pasar. La Iglesia en esto es muy prudente, va avanzando poco a poco, y pienso que se van dando buenos pasos en esta línea. El mismo Papa Francisco pues, ha hablado de la utilidad que tiene en muchos casos la psicología, pero la psicología, como decía antes, no es la panacea. En un seminario me contaba el rector, ¿no? Aquí el director espiritual, digo, la psicóloga, porque la psicóloga viene toda la semana, y el director espiritual una vez al mes. Eso no se puede dar, no se puede dar. Porque la vida espiritual tira para arriba incluso de la psicología. Esta sería mi respuesta. Una pregunta, ante las deserciones de algunos sacerdotes jóvenes en los primeros años de su ministerio, ¿podríamos decir que en gran medida se podría deber a la no superación de los problemas dados en la infancia, niñez, adolescencia y juventud de ellos? En esto hay, escuchando personas que tienen mucho más experiencia que yo, pero es cierto, lamentablemente en los primeros 5 años del sacerdocio se dan deserciones, ¿no? A veces porque efectivamente no han sido curadas heridas, o no han sido ni siquiera reconocidas heridas que se llevaban de tiempo. Ha faltado una coherencia de vida. ¿Te acuerdas ayer que hablábamos de la importancia de la coherencia, no solo en el rostro, sino que también en nuestras acciones, ¿no? La incoherencia en pequeñas cositas, a veces no necesariamente grandes, es un gran desestabilizante psicológico, que termina por romper el yo y los engranajes internos de nuestros procesos mentales, esos aspectos más psíquicos, más ligados a la biología, y terminan por caerse, digamos, la estructura entera de la personalidad. Yo pienso que muchas veces la causa está allí. Otras veces pues son problemas de distinto tipo, entra de un modo más agresivo otra persona con la cual no has sabido entablar una relación de Jesucristo a otro, sino que has metido demasiado lo humano, y en tu amistad quizás con una mujer, por ejemplo en el caso de un sacerdote, no ha estado Cristo al medio, ya lo veremos más adelante, y eso es otro factor por el cual se rompe el compromiso. Bueno, hay muchos otros elementos, muchos otros factores, ¿no? que puede haber, también el burnout del que hablábamos ayer.